¿cómo están? Muy bienvenidos a este videocast especial llamado Identidad, creado y producido por la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Santa Julia, de forma previa a el 31 de octubre, proclamado como en Chile como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y también conmemorando a nivel mundial el impacto que tuvo la Reforma Protestante con Martín Lutero y su tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Para esta ocasión trajimos un programa especial de 3 episodios, este es el primero, y contamos con alguien de nuestra congregación, pero especialista en temas históricos, le gusta un poco ir a la biblioteca de la historia, de la identidad cristiana, especialmente también es hermano de nuestra congregación y mi papá. Así que estamos con hermano Arturo González Zamora. ¿Cómo está? Muy bien. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, y es un placer estar con ustedes para compartir un poco la historia de nuestra iglesia, la identidad de la iglesia evangélica en Chile. Este episodio lo hemos titulado como 1909, el despertar de una nación. ¿Ya? Mucho se ha hablado a lo largo de la historia de la importancia del año 1909 como el inicio de un avivamiento, especialmente en la ciudad de Valparaíso, que dio comienzo a quizá la masificación del evangelio en nuestro país Chile. Cuéntenos, ¿cómo fue, si bien el evangelio no llegó en 1909, cómo fue ese trayecto hasta ese año? Bueno, quienes han estado atentos siempre a nuestros documentales, a nuestro trabajo que hemos realizado ya desde hace algunos años, Esa es la cámara. han visto que nosotros hemos estado viendo la historia de cómo llega el protestantismo a Chile, y aproximadamente 1840 son las primeras iglesias que van llegando a Chile. 1842 va llegando el evangelio protestante a Chile. Hablamos de los anglicanos, de los luteranos. Son las primeras iglesias que llegan y que hemos visto que son llamadas iglesias de trasplante. ¿Ya? Porque corrientes europeas luego de la Reforma Protestante. Así es. Y llegan el periodo de colonización en Chile, y producto de aquello, gente que era luterana, gente que era anglicana, llega a este país, un país absolutamente católico, y de alguna forma pide que vengan pastores a discipularlos, a trabajar con ellos, pero a ellos mismos. No son iglesias que van a realizar proselitismo religioso. Y eso ocurre durante prácticamente el último periodo de aquel siglo. Luego de eso, una de las iglesias que llega y que va a ser muy importante es la iglesia episcopal. Y la iglesia episcopal, de ahí van a ser el núcleo de lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia metodista pentecostal. La metodista episcopal es la gran, podríamos decir, madre de la metodista pentecostal. Entonces, cuando llega la iglesia metodista episcopal a Chile, a mediados del siglo 1850, por ahí, 1870 creo que llega, desde ahí comienza a realizar un trabajo muy importante en Chile, pero sobre todo en el aspecto educacional. Y ahí es cuando llega un personaje que va a ser clave, absolutamente clave, y que es el señor Willis Hoover. Cuando llega Hoover a Chile, él llega como encargado de un colegio, en Iquique. A eso llega él. Él es médico, y llega a Iquique como encargado del colegio, del College de Iquique. Entonces, ese va a ser un momento muy, muy clave e importante en lo que es la historia de la iglesia evangélica en Chile. Usted se refería a la llegada principalmente de los anglicanos. En Valparaíso está gran testimonio de eso. Quizás no lo hemos hecho en producciones audiovisuales, pero la gran mayoría de los jóvenes principalmente hemos hecho el tour por Valparaíso, el cementerio de disidentes. David Trumbull, un personaje muy importante, sí, que él llega en 1845 a Valparaíso, establece ahí los primeros pasos quizás de ya congregaciones, tiene una lucha totalmente con las autoridades, con el espacio público, sí, y quizás eso es una de las palabras que más define
el proceso que tiene que vivir la iglesia evangélica, hacerse un espacio, porque eso yo creo que a lo largo de la historia fue lo que más le costó, hacerse un espacio. ¿Qué pasaba ahí con las restricciones? Bueno, ahí la verdad es que Trumbull es prácticamente, se le conoce como el padre del protestantismo en Chile. Su llegada, su trabajo es tremendamente importante. Él llega, pensemos lo siguiente, llega en un Chile absolutamente distinto. Él llega cuando no hay libertad absolutamente, pero para nada, de culto. Llega con una constitución política que protege y que establece que la única religión es la católica romana. No hay otra forma, y cualquier otro es considerado un hereje. En ese momento llega él. Cuando los cementerios están a cargo de la Iglesia Católica, cuando los matrimonios están a cargo de la Iglesia Católica, los nacimientos, entonces en ese movimiento llega este señor acostumbrado a otra cosa, y él comienza a trabajar incansablemente para cambiar estas cosas. Entonces, gracias a Trumbull, a él, nosotros le debemos los matrimonios civiles, a él le debemos los cementerios laicos. De verdad que el trabajo y la libertad de culto también se la debemos a él. Por eso se le conoce como el padre del protestantismo en Chile. Y llega intentando ganarse, labrarse un espacio en Chile. Y lo va haciendo lentamente. Al comienzo, él quiere establecer una iglesia, un culto, un lugar donde adorar a Dios, pero bajo la mirada protestante, no bajo la mirada católica. Y ahí es donde a él le va a costar muchísimo, porque va a tener que ir granjeándose espacios, lo que tú dices, espacios. Y lo primero que le otorgan es que ya, usted le vamos a dar una oportunidad, pero tiene que tener un templo. Ese templo tiene que tener un muro de tantas dimensiones, nadie puede verlo, nadie puede escucharlo, solamente los que están ahí. Y de a poco va ganando esos espacios. No puede ir nadie que no sea... ¿Quiénes podían ir a esos cultos? Solamente las personas que eran de nacionalidad inglesa, en este caso, o de otra nacionalidad. Pero chilenos no podía ir nadie, ni siquiera las esposas de los extranjeros. Y así ellos van ganándose de a poco espacios. En algún momento nosotros estuvimos en la iglesia anglicana, arriba en el Cerro Concepción, le dan un espacio y le dicen, ya, hágase una iglesia, pero en la punta del cerro. En 1855 se inaugura esa en el Cerro Alegre. En el Cerro Alegre, perdón. Imagínate, pero nosotros hemos estado ahí y hoy ese sector es prácticamente... turístico, o sea, es lo que más se... Y es el centro de Valparaíso. Sí. Pero en aquel entonces era la punta del cerro. Y ahí le permiten. Entonces, pero ellos no se amilanan, ellos comienzan, siguen trabajando con mucho tesón, con mucho esfuerzo, y van abriendo espacios. Después viene el tema de los cementerios, que fue una lucha tremenda, que nosotros hemos escuchado mucho quizás de aquello, como los primeros protestantes tenían que ser lanzados sus restos o sus cadáveres al mar, enterrados en el Cerro San Cristóbal, en el caso en Santiago. Entonces era una necesidad imperiosa, y esa fue otra de las grandes victorias del protestantismo chileno, los matrimonios civiles, porque si tú eras protestante no podías casarte, porque tenías que casarte por las leyes católicas. Entonces esas fueron grandes luchas que el protestantismo ganó. Y cuando llegamos a 1900 ya eso se había ganado. Ya esas cosas estaban ganadas, esos espacios se habían ganado. Entonces fue como la tierra fértil para lo que viene después de lo que vamos a conversar, que es el avivamiento en Chile. Claro, ese es el contexto un poco para ubicar, ¿no? La historia del protestantismo, del evangelismo en Chile. Primero desde que llega la independencia, recordemos que hasta 1818 Chile no era totalmente independiente de España, y había un régimen totalmente católico, sí. Así se mantuvo, hasta 1925, donde se aparta el Estado de la Iglesia y pasa a ser un Estado totalmente laico. Pero esta lucha de la Iglesia había ido ganando espacio en lo cívico, en lo ciudadano, en cosas que podemos ver. Desde 1909 en adelante, la Iglesia... con el avivamiento que se genera acá en Valparaíso, comienza a ganarse un espacio a nivel ya, diría, más social, pero que la sociedad vaya entendiendo un poco que no era una religión más, que no era una estructura, no era un templo solamente, sino que era un movimiento espiritual, ¿ya? Un movimiento de fe
que llega a nuestro país. ¿Cómo se podría ver si nos situamos en ese año, 1909? ¿En qué situación estaban acá los hermanos? Mira, lo primero que tenemos que entender es que estas iglesias de trasplante, ya, que son las que llegan primero con el protestantismo, episcopal, luterana, anglicana, presbiteriana, son iglesias que no logran entrar al cuerpo, podríamos decir, del pueblo chileno, sino que van a ser iglesias de élite, prácticamente. No logran entrar a la masa, al pueblo mismo. Eran iglesias muy, podríamos decir, teóricas, ¿ya? Teóricas. Su música no era la música del pueblo, por ejemplo. La liturgia era una liturgia quizás muy distante, donde había una persona que exponía y los demás escuchaban. Entonces, nunca logró enraigarse en el pueblo mismo. Fueron iglesias que... Totalmente elitista. Elitista. Entonces, cuando se produce, no sé si vamos a ir después a lo que fue el avivamiento, pero cuando se produce el avivamiento acá en la iglesia episcopal, en 1909 en Valparaíso... Entremos a eso. Yo preguntaba un poco el contexto, porque hasta 1909, el tema de los avivamientos, que si pudiera especificar qué es un avivamiento, para antes de entrar al caso específico de acá. Bueno, un avivamiento es volverse a Dios. Eso es el avivamiento. Si nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a encontrar, en el caso de Israel, en el Antiguo Testamento, ocasiones donde reyes que hicieron una restauración en Israel, lo que se produjo fue un volverse. Eso es el avivamiento, es volver a Dios, es volverse a Dios, es volver a la relación con Dios. Y tenemos como en Israel en varias ocasiones reyes que hicieron reformas, se produce ese avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Volver a temer a Dios, volver a tener una relación con Dios. Entonces, en 1900, si partimos en el año 1900, cuando llega el pastor Huber a Chile, en 1902 él llega a la iglesia y comienza todo un buscar de Dios. Justamente yo estaba leyendo el libro, hay un libro muy interesante que lo voy a mostrar acá, que es Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, escrito por el mismo reverendo Willie Huber, donde él va contando toda la historia de cómo se produce este avivamiento. También hay otro libro que es bastante interesante, que es El Avivamiento de 1909, escrito por un chileno, un hermano, Manuel Herrera Farfán, que también es bastante interesante porque él toma la prensa, él toma cómo la prensa reacciona a este avivamiento. Entonces, en el libro donde el mismo Huber narra la historia del avivamiento, él va contando que justo estaban leyendo el libro de los Hechos, y van viendo cómo se produce el despertar de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, y de alguna manera ellos dicen, nosotros también queremos vivir lo mismo, y lo hacen, y se empieza a producir este avivamiento maravilloso, que no es otra cosa que volverse a Dios. Ahora, nosotros a veces nos quedamos un poco con la espectacularidad del avivamiento, con las cosas, con las manifestaciones que se fueron produciendo, y que el mismo libro relata cómo los hermanos irrumpían en llanto, cosa que era absolutamente impensada en un culto evangélico hasta esa fecha. Quienes conocen la liturgia de la Iglesia Católica Romana, piensen en eso, que eso era una liturgia de la Iglesia Anglicana y todo aquello. Nadie podía, por ejemplo, interrumpir, nadie podía levantar las manos. Eso es impensable en ese tipo de liturgia. Entonces, cuando se va produciendo este avivamiento, lo que se producen son irrupciones de los hermanos que comienzan, por ejemplo, había un hermano que daba 3 glorias a Dios como sonido de salva, y hacía que los hermanos hicieran lo mismo. Entonces esas cosas eran impensadas, y esas cosas se van produciendo y son con las que nosotros nos hemos quedado. Nosotros nos quedamos con eso, con el hablar en lengua, con las danzas, con ese tipo de cosas nos quedamos, que fue el avivamiento. Pero eso fue una manifestación, son materializaciones de lo que se estaba produciendo, y lo que realmente se estaba produciendo eran cambios de vida. Una de las cosas que a mí me queda muy marcada es lo que cuenta el propio pastor Huber, que en algún momento llega la policía de aquel entonces y llega con 5 fichas de delincuentes con un gran prontuario en Valparaíso, y le dice al pastor Huber, mire, esto nosotros ya no lo tenemos que tener, esto es de ustedes, porque estos 5 hombres han cambiado, estos 5 hombres ya no necesitan la cárcel, estos 5 hombres ya no necesitan esposas, no necesitan ir a la cárcel, nada, porque estos 5 hombres han sido transformados.
Eso es lo que es el avivamiento, es una transformación de vida, un cambio de vida. Y eso fue lo que ocurrió en el año 1909 y que provocó una ruptura, todos lo sabemos, con la Iglesia Episcopal por el tema de las manifestaciones. La Iglesia Episcopal no aceptó estas manifestaciones del Espíritu Santo y lo que se produce es se produce ahí una irrupción, un quiebre, y nace, ya sabemos, una iglesia netamente chilena. Una iglesia que sí va a calar en el pueblo chileno y que es la iglesia metodista pentecostal. Entonces, cuando se produce el quiebre, los hermanos dicen: ya, vamos a seguir siendo metodistas, vamos a seguir la senda del metodismo, no nos vamos a cambiar de eso, pero sí nos vamos a cambiar nombre y vamos a ser pentecostales por el fuego del Espíritu Santo del día de Pentecostés. Y esa iglesia sí va a calar en el pueblo, en la masa del pueblo. Ya no va a ser una iglesia elitista. Podemos ir después desmenuzando el por qué, cuáles son las razones por qué cala en el pueblo chileno. Sí, y también destacar que antes de que los hermanos se pusieran a buscar del Señor, había noticias en 1904 desde Gales, en 1907 desde India, sí, de distintos movimientos que habían encontrado un avivamiento en sus países. Yo no sé, no estoy tan actualizado de cómo se habrá movido o cómo se habrá arraigado esos movimientos en Gales ni en India. Lo que sé es que en Chile cambió totalmente la sociedad. O sea, se hizo espacio, un grupo, una nación, un pueblo totalmente distinto, renovador, transformador, nuevo, con aires nuevos, que hoy en la actualidad compone casi o más de un 15% de la población. ¿Ya? Sí, ahora, bueno, en Chicago también habían fenómenos de esto de avivamiento, y que es justamente de donde viene Hoover. Mira, lo que... En Calle Azusa. Sí, lo que hace este avivamiento, recordemos que la palabra... lo que hace el poder del Espíritu Santo es dunamis, dinamita. Eso es lo que pone en nosotros el Espíritu Santo, y se provoca y se crea un grupo de personas con una con una fuerza, con un ímpetu que nunca habíamos visto. Ellos tenían dinamita, ellos tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y los hace comenzar a realizar una predicación que nunca nos hemos imaginado en el contexto en que se produce, todavía en un pueblo católico. Y ahí se hace carne un poco, podríamos decir, el versículo de cuando dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Tienen un cambio de vida totalmente nuevo, pero no es temeroso, no empiezan de una forma... A ver si ganamos confianza. O sea, es un cambio de vida total, absoluto, un giro y con mucha potencia. Es un cambio de vida y es un tremendo vivir en la vida de las personas que les genera el querer demostrarlo, el querer anunciarlo al resto. Y ellos comienzan la predicación pentecostal, va a ser, nadie se va a quedar callado. Recordemos que la iglesia de trasplante, ellos hacían el evangelio para ellos, pero aquí no, aquí hay un deseo de anunciar, de decir, esto ha hecho Dios por mí, en un pueblo que era altamente analfabeto. Estamos hablando del año 1910. Chile era en su mayoría analfabeto, los mismos hermanos eran analfabetos. Veníamos de una iglesia, de iglesias protestantes que eran muy teóricas, pero acá no, acá se va a dejar de lado lo teórico y acá vamos a ir a un evangelio mucho más emocional, y donde los hermanos van contando su propio testimonio. No hay tanta catequesis, no hay tanto ortodoxia, no, aquí cada cual cuenta su testimonio, esto ha hecho Dios conmigo. Y ahí tenemos las predicaciones a la calle, el anunciar, el enseñar, el decir, esto Dios hizo en mi vida, y lo van anunciando lugar tras lugar, calle tras calle, pueblo tras pueblo, y va cayendo en las vidas de las personas pobres materialmente,
pobres espiritualmente y que escuchan este anuncio y van yendo a los lugares donde se realizaban los cultos, y ahí se va produciendo esta masificación, que no es que es algo, es muy explosiva, Estamos hablando del año 1910 al año 1928, ya había un crecimiento exponencial. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, no nos adelantemos tanto. Perfecto. Vamos a las consecuencias a corto plazo que tuvo el avivamiento de 1909. O sea, cómo se tomó en la sociedad de Valparaíso. Usted contaba un poco del testimonio de la policía con el pastor Huber. ¿Qué otras anécdotas surgen ahí que van marcando un poco esta identidad que tenemos hasta la actualidad? Bueno, una de las cosas que surgen es la que yo ya decía, los pentecostales, algo que tenemos nosotros en nuestros cultos, en nuestras liturgias, son las 3 glorias a Dios. Eso es algo que nos marca. Cualquier persona que haya pasado por una iglesia pentecostal va a saber que las 3 glorias a Dios es algo que está dentro de la liturgia nuestra. Un hermano en algún momento de los cultos que ellos tenían sintió lo sintió del corazón, y él entonces levantó las manos y dijo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después este mismo hermano incitaba a los hermanos a que hicieran aquello mismo. Dice Huber que era como las salvas militares, un gloria a Dios, así como los que hemos estado en los cultos en la cárcel, por ejemplo, quizás lo más cercano a aquello. Y eso marcó, y de ahí se fue instalando en la liturgia pentecostal. Hasta el día de hoy nosotros muy recurrentemente dentro del culto damos glorias a Dios, y a veces ni siquiera sabemos de dónde nació, por qué son. A veces ya hoy en día lo hacemos muy mecanizado, pero en aquel momento nació del alma de alguien de glorificar a Dios. Y también se van produciendo, por supuesto. Ahora, ¿qué provocó todo esto? Este ruido, este cambio. La gente no lo comprendió muy adecuadamente. Y las danzas, y ahí es donde bautizaron, por ejemplo, llamémosle así, el nombre de Samba Canuta. La Samba Canuta, que era la danza de los evangélicos, producto de otro personaje que va a nacer por ahí, Canut de Bon. Después nosotros ya todos sabemos que fuimos motejados como los canutos. Entonces la gente no comprende esto, la gente no lo comprende. Los periódicos de aquel entonces van a ser tremendamente fuertes contra el movimiento pentecostal, contra este avivamiento. Se van a reír de él, van a considerarlos locos. Hay por ahí unos escritos donde dice de que esta gente no está cuerda por todo lo que acontecía, y lo que era un mover del Espíritu Santo que se estaba produciendo. Y vuelvo a insistir, era lo que se veía externamente, pero internamente estaban produciéndose cambios de vida, personas que una de las cosas que Willy Huber cuenta es que hubo personas que devolvían lo que debían, si tenían algo que habían robado lo devolvían. Es lo que provoca el movimiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. Más allá, quiero insistir en esto, de lo que son las manifestaciones. O sea, hubo un nuevo vivir, una nueva forma de vivir, un cambio totalmente de vidas, totalmente genuino. O Sí. sea, la gente, por lo que sabemos, por los testimonios de los libros, de los periódicos, la gente devolvía cosas que no eran de ellos, los pecados más ocultos que tenían, Sí. los confesaban. O sea, había un sentir genuino de cambiar totalmente la vida. O sea, ya no era como antes, de que solo iba, por ejemplo, una élite a las iglesias y que iba por costumbre. Ahora era por convicción. Así es, y vuelvo a insistir que es un evangelio muy emocional, muy de las emociones, algo que Desde las entrañas. desde las entrañas se había quedado muy, muy fuera. O sea, no se permitían las emociones, las expresiones, y aquí sí se permitían. Nada se reprimía, sino que se dejaba que la persona, si quería llorar, llorara, si quería expresar algo, lo expresara. Habían reuniones de testimonios, por ejemplo, donde hay que pensar que el protestantismo, antiguamente, para poder, hablemos del mismo Willy Huber. Huber era doctor.
era doctor. Y personas con estudios teológicos. En esta iglesia naciente, en esta nueva iglesia, ya no se necesitaba ser, por ejemplo, doctor en teología, no se necesitaban estudios teológicos, sino que cualquier persona podía contar su testimonio. Y eso era una de las cosas que fue marcando más profundamente a la gente, y de esta manera pudo enraigarse, pudo calar profundo en el pueblo chileno. Y es esa la razón por la cual la iglesia pentecostal se transforma en la iglesia de Chile, en la iglesia protestante chilena. Y es una iglesia netamente chilena. No es una iglesia que va a estar en otro lugar. No, es una iglesia que nace en el pueblo chileno, con formas, como ya la hemos comentado, lo de las glorias a Dios y otras cosas que van transformándose y van haciendo la liturgia, de ahí en adelante, la liturgia chilena. Si tuviéramos que definir un poco ya para ir cerrando este episodio, lo que provoca este avivamiento es la creación del evangelio como criollo. Sí. O sea, se junta la tradición protestante europea y cala en lo más profundo de la población más popular, de las clases criollas, mestizas, que tenían un contexto especial de pobreza espiritual, pobreza intelectual, de monetaria principalmente, y esto va generando masificación a nivel nacional, porque antes, como resumía el hermano, había una estructura elitista europea de tradiciones de afuera. Se comienza algo nacional, algo propio, que vamos a estudiar en el próximo episodio. Si tuviera que resumir este avivamiento en 5 claves. Bueno, para mí las claves más importantes son, primero, pensemos que este avivamiento, ¿cómo nace? Nace leyendo las Escrituras. Eso es clave. Las Escrituras son el elemento fundamental para que el hombre se vuelva a Dios. Cuando Ezequías produce una de sus primeras reformas en el Antiguo Testamento, la clave fue haber encontrado el libro. Se encontró el libro. Entonces se leyó el libro y la gente lloraba. ¿Qué se encontró? Se encontró la ley. Y la gente, al escuchar la ley, lloró. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Un avivamiento viene y se produce cuando nosotros volvemos nuestra mirada a las Escrituras, a la palabra de Dios, que son las que nos revelan a Dios. Entonces, esa es una primera clave. La iglesia de Valparaíso estaba estudiando el libro de los Hechos. Ellos dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos vivir eso mismo? ¿Por qué no podemos vivir esta misma experiencia? Y el pastor Huber les dice, sí, nada impide, somos nosotros mismos los que podemos impedir. Entonces, esa es una clave, la lectura de la palabra de Dios. Nadie va a poder tener un avivamiento genuino si no es a través de la palabra del Señor, si no es a través de las Escrituras. Segundo, otra creo clave de este avivamiento es que ellos le creyeron a Dios. Lo que Huber también relata ahí en su libro, en las experiencias que él tuvo, fue que en ningún momento ellos decían, no, esto no puede ser, sino que le creyeron a Dios, creían en Dios y estaban abiertos a recibir la bendición de Dios. Ahora, como consecuencias de este avivamiento, quiero ser muy reiterativo en el hecho de lo que produce este avivamiento. No nos quedemos, lamentablemente, creo que la historiografía pentecostal se ha quedado en eso, en las manifestaciones, y a veces incluso añoramos aquello y decimos que estamos pasando por periodos, decimos en los cuales no hay avivamiento. Pero si nosotros tenemos gente que está cambiando, si tenemos gente que se ha vuelto a Dios, si tenemos gente que está transformando su vida, si tenemos matrimonios que han cambiado su forma de vivir, si tenemos jóvenes que quieren seguir a Cristo, sí estamos en un avivamiento. Yo te miro a ti mismo, Arturito, buscando esto mismo, trabajando en el Señor, jóvenes que hacen cosas para Dios. Esa gente está viviendo en avivamiento. Ese es un avivamiento, el volverse a Dios, el tratar de vivir bajo las normas divinas, en una vida donde nosotros podemos ver que a la gente no le interesa a Dios, personas que se vuelven a Dios, sí hablamos de que hay un avivamiento. Entonces, no nos quedemos, por favor, en lo que fueron las manifestaciones externas de lo que se estaba produciendo dentro de las personas. Fijémonos en aquello, cuando nosotros vemos iglesias de 300 personas congregadas los días domingos, como nos pasa a nosotros, en el caso de nosotros, ahí estamos en un avivamiento, estamos volviéndonos a Dios. Así que, por favor, cuando usted escuche hablar del avivamiento de 1909,
Todo lo que le van a contar es verdad, todo aquello que está a leer los libros es verdad, pero vámonos a la profundidad, a lo que se provocó, a esos cambios de vida. En Chile en aquel entonces el alcoholismo era la gran epidemia del mundo, pero a pesar de aquello, mucha gente dejó el alcohol, cambió su vida, ese hombre dejó de gastar el dinero en las cantinas y ahora lo invertía en su familia. Y por último, decir que no era fácil en aquel entonces. El avivamiento fue en 1910, 1909, 1910. En 1906 hubo un terremoto que arrasó con todo Valparaíso. En 1907 hubo una epidemia de viruela que mató una gran cantidad de personas. O sea, las condiciones eran muy adversas, muy adversas. Así que si alguien piensa que hoy, con todas las condiciones adversas que vivimos, no puede haber un volverse a Cristo, lea un poquito y dése cuenta que era mucho más adverso lo que ocurría en Valparaíso en aquel entonces. Sí, para ir cerrando un poco, agradecemos primero a la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos prestó sus instalaciones. Yo soy estudiante de acá. Y muy gentilmente se me vino a la mente Eduardo, pero Mario en los controles, en el sonido, Daniel en las imágenes nos han ayudado muy gentilmente, muy dispuestamente a ayudarnos. Y también acá en la gráfica, en la pantalla de atrás, hay un video que es muy bueno, que si ustedes quieren saber mucho más del movimiento de 1909, hay una página que se llama Identidad Pentecostal. Ellos trabajan con productos audiovisuales en YouTube. Muy bueno, animado, sirve para, por ejemplo, contar a los niños. Es muy bueno y eso ocupamos de fondo en las gráficas. Así que nos despedimos ya sabiendo un poco más, una base un poco más clara para conocer las claves de 1909 y lo que va a venir a posterior que vamos a tratar en el siguiente episodio. Muchas gracias por vernos.